Hola, soy el instructor Diego González y el día de hoy vamos a revisar el tema de microscopía óptica. Además, vamos a retomar algunas de las dudas y conceptos que quedaron pendientes la clase pasada. El microscopio está compuesto por tres sistemas: el sistema mecánico, el sistema de iluminación y el sistema óptico. El sistema mecánico son todos aquellos componentes que le dan forma a nuestro microscopio. Por ejemplo, tenemos la base o pie, que básicamente se encarga de soportar a las demás estructuras y sirve de apoyo para el microscopio sobre la mesa. Tenemos el brazo o columna, que básicamente sirve para el desplazamiento del microscopio, pues es de aquí de donde lo tomamos para llevarlo a distintos lados. La platina es esta estructura negra sobre la cual se colocan las muestras. El tubo óptico, en este caso no se señala, pero básicamente conecta oculares con objetivos. Los engranajes o cremalleras están dispuestos a lo largo de todo el brazo o columna y sirven para el desplazamiento de la platina. Los tornillos macro y micrométrico básicamente sirven para mover los engranajes y provocar el desplazamiento de la platina. El tornillo macrométrico genera movimientos gruesos y que son perceptibles. Y el micrométrico genera movimientos imperceptibles, pero que resultan en un enfoque muy fino. Luego tenemos el revólver, que es esta estructura giratoria que contiene los objetivos. Y por último el cabezal, que es esta estructura que contiene los espejos o prismas. El sistema de iluminación está compuesto por la fuente de luz, en este caso el foco, la fuente de alimentación, que son todos aquellos componentes necesarios para llevar energía hacia el foco, como por ejemplo es el cableado, y los filtros. En este caso no se muestran, pero son pequeñas películas de colores que se colocan sobre el foco para modificar la luz que emite este. El sistema óptico, para fines de la materia, es el más importante y en el cual nos detendremos más tiempo. Está conformado por el condensador, los objetivos, el ocular y los prismas. El condensador es una lente convergente cuya función es hacer que los rayos coincidan o converjan sobre un punto, en este caso sobre la muestra. Generalmente está asociado al diafragma, que es una estructura similar a nuestro iris, pues regula la entrada de luz. Los lentes objetivos son el elemento más importante del sistema óptico, pues son los únicos encargados de otorgar resolución. Los encontramos en el revólver y la imagen que generan es real, invertida y aumentada. Te puedes acordar de esto mediante la mnemotecnia RIA. Los lentes objetivos están envueltos en una carcasa metálica en la cual podemos encontrar distintos datos, como lo es el aumento, el material con el que fueron tallados, la apertura numérica y, en caso de que necesiten, la sustancia de inmersión, que en este caso es el aceite. Tal vez te preguntes, ¿qué es una imagen real? Bueno, pues una imagen real es aquella que se proyecta del lado contrario al objeto observado. Como tal, esta imagen puede ser captada por una superficie o una pantalla. Los objetivos se clasifican en dos grupos, dependiendo la interfase que haya entre el objetivo mismo y la muestra. En caso de que esta interfase sea aire, los objetivos se denominan secos, y en caso de que sea un líquido, los objetivos se denominan objetivos de inmersión. La imagen del objetivo va a estar fuertemente influenciada por distintos factores, como el índice de refracción, el ángulo de apertura, la apertura numérica, el aumento del objetivo y el poder de resolución. Algunos de estos factores son inherentes a las lentes del objetivo, por ejemplo, el aumento y el poder de resolución. Sin embargo, hay otras que son externas a él, como lo es el índice de refracción. Antes de comenzar a describir cada una de ellas, quiero que tengamos en cuenta un concepto, y es que el aumento no es lo mismo que la resolución. Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes al mismo aumento, pues vemos las mismas estructuras, vemos un ojo, vemos arrugas, etc. Sin embargo, la imagen de la derecha está a una mejor resolución, pues podemos ver muchos más detalles. Ahora sí, respecto a los factores que inciden en la imagen formada por el objetivo, tenemos al índice de refracción, que se define como la relación existente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio utilizado. Si tenemos en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío
es de 300.000 kilómetros por segundo, el índice de refracción del vidrio es de 1.5. Tal vez te preguntes, ¿y esto en qué afecta a la imagen del objetivo? Bueno, pues cuando el índice de refracción de la interfase es más cercano al índice de refracción del vidrio, la apertura numérica es mayor, y esto se traduce en una mejor resolución. Este fenómeno también explica el por qué algunos objetivos requieren un aceite de inmersión para una mejor resolución, pues el índice de refracción del aceite de inmersión es muy similar al índice de refracción del vidrio. Entonces, cuando lo usamos, se genera una especie de medio constante entre la muestra, el aceite de inmersión y el objetivo, y esto genera que los rayos no se desvíen tanto y por lo tanto sean mejor aprovechados por el objetivo. En cambio, cuando la interfase es aire, vean cómo todos estos rayos periféricos se desperdician y realmente los rayos captados por el objetivo son muy pocos. El ángulo de apertura se define como la capacidad de un objeto para captar rayos luminosos. Este a su vez es influido por otros dos factores, que son la distancia y el índice de refracción de la interfase. Aquí en esta imagen podemos ver cómo la distancia del objetivo afecta al ángulo de apertura, pues cuando el objetivo está más lejos de la muestra, vean la cantidad de rayos periféricos que no se captan. En cambio, cuando el objetivo se encuentra más cerca de la imagen, el ángulo de apertura se vuelve mayor y vean, realmente son muy pocos los rayos periféricos que no se captan. A la mitad del ángulo de apertura le conocemos como alfa, y esto nos va a ser de utilidad para una fórmula que veremos más adelante. El ángulo de apertura tiene una relación directamente proporcional con la apertura numérica. Lo que acabamos de ver sirve para entender un fenómeno, y es que yo antes me preguntaba mucho, ¿por qué los objetivos de menor poder tienen tan baja resolución y tan bajo aumento si el orificio por donde pasa la luz es muy grande y teóricamente tienen un mejor ángulo de apertura? Bueno, pues esto se explica del siguiente modo. Estos objetivos de bajo aumento o de bajo poder se colocan a una distancia relativa de la muestra. En cambio, los objetivos de mayor poder y de mayor resolución se colocan muy cerca de la muestra. Y aquí podemos ver cómo están en contacto íntimo. Como acabamos de ver, entre más cerca esté el objetivo de la muestra, mayor es el ángulo de apertura. Por lo tanto, mayor es la apertura numérica y la resolución es mejor. La apertura numérica es la medida que indica la capacidad del objetivo para captar los rayos refractados y se obtiene multiplicando el índice de refracción de la interfase por el seno de alfa, que ya vimos que alfa es la mitad del ángulo de apertura. La apertura numérica tiene una relación directamente proporcional con el poder de resolución, es decir, a mayor apertura numérica, mayor poder de resolución y por lo tanto mayor cantidad de detalle. La resolución se puede definir en función de dos conceptos. El poder de resolución, que es la capacidad de distinguir dos puntos como separados, y bueno, este poder de resolución no tiene unidades, por lo cual solo podemos decir que es grande o pequeño. Y por otro lado tenemos al límite de resolución, que es la distancia mínima entre dos puntos para visualizarlos como separados. El límite de resolución sí tiene unidades, y son los nanómetros y los micrómetros. De este modo podemos decir que a menor límite de resolución tenemos un mayor poder de resolución. Podemos imaginarnos a la resolución como un rey. Recordemos que un rey a mayor poder tiene menos límites y puede hacer lo que él quiera. El límite de resolución se obtiene mediante la fórmula de Ave, que consiste en multiplicar la longitud de onda de la luz utilizada por la constante de Ave y dividir el resultado entre la apertura numérica. Mediante esta fórmula nos podemos dar cuenta que el límite de resolución tiene una relación inversamente proporcional con la apertura numérica y la longitud de onda tiene una relación directamente proporcional con el límite de resolución. Podemos utilizar la longitud de onda a nuestro favor en algunas situaciones. Recordemos que la longitud de onda del espectro de la luz visible que usa fotones va de los 400 a los 700 nanómetros aproximadamente. Sin embargo,
La microscopía electrónica utiliza electrones que tienen una longitud de onda de aproximadamente 1.23 nanómetros, es decir, 300.000 veces más pequeña que la longitud de onda de la luz visible. Esto tiene fundamentos más que nada físicos, pero podríamos hacer una analogía con una regla y una pulga. Cuando una regla tiene unidades de medida muy grandes, por ejemplo, metros o pues si quieren kilómetros, podemos sacar un aproximado de la medida de la pulga. Pero si tenemos un instrumento de medición con unidades de medida más pequeñas, podríamos sacar la medida de la pulga con más exactitud y con mayor detalle. Lo mismo ocurre con la longitud de onda. Cuando la longitud de onda es más pequeña, podemos obtener medidas más exactas y por lo tanto mayor nivel de detalle. Otra aplicación de la longitud de onda es en la microscopía fotónica, la cual generalmente usa luz amarilla de 600 nanómetros. Sin embargo, hay algunos filtros que pueden hacer que esta luz cambie a azul de 500 nanómetros. Entonces, recordemos que a menor longitud de onda, mayor resolución y por lo tanto mayor nivel de detalle. El aumento se define como la capacidad de un objetivo para ampliar la imagen y se expresa como la relación entre el tamaño del objeto contra el tamaño de la imagen. Por ejemplo, un objetivo de 10x genera una imagen 10 veces más grande que el objeto real. Ahora, quiero que volvamos a recordar que aumento y resolución no son lo mismo, son propiedades de la imagen completamente independientes entre ellas, pero que en el caso de los objetivos coinciden y a mayor aumento también obtenemos una mayor apertura numérica, lo cual se traduce en una mayor resolución. Los sistemas ópticos tienen distintos límites de resolución. Por ejemplo, el límite de resolución de los ojos es de 2 milímetros. El límite de resolución del microscopio óptico es de 2 micras. Y el límite de resolución del microscopio electrónico de transmisión es de 2 nanómetros. Es por esto que el microscopio electrónico de transmisión siempre va a ser el que tiene un mayor poder de resolución. Bueno, si se quedaron con cara de what, aquí les dejo un cuadrito con las relaciones más importantes entre los factores que influyen en la imagen del objetivo. Los más importantes considero que son el límite de resolución, que a menor límite de resolución tenemos un mayor poder de resolución y viceversa, y por otro lado la apertura numérica, en la cual a mayor apertura numérica tenemos un mayor poder de resolución. La luz que ya atravesó el condensador y el objetivo tiene una trayectoria recta. Sin embargo, los oculares están dispuestos de forma inclinada. Precisamente la función de los prismas es desviar esta trayectoria recta de la luz para que coincida con el ocular. El ocular. Bueno, la función del ocular es amplificar la imagen formada por el objetivo. Sin embargo, este no otorga resolución. El aumento total se va a obtener multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Y precisamente aquí viene una de las preguntas que me hacían. ¿Por qué para calcular el aumento total no se toma en cuenta la apertura numérica? Bueno, como vimos a lo largo de la presentación en distintos puntos, la resolución y el aumento son propiedades de la imagen, sin embargo, son independientes entre ellas. De este modo, tenemos que la apertura numérica solo influye en la resolución. La imagen del ocular va a ser virtual, derecha y aumentada. Te puedes acordar de esto mediante la mnemotecnia VIDA. Tal vez te preguntes, ¿qué es una imagen virtual? Bueno, pues una imagen virtual es aquella que se crea del mismo lado de donde está el objeto. Es como si estuviera atrapada dentro de, en este caso, la lupa. Por lo tanto, no se puede proyectar. Bueno, ya para finalizar, les pongo un esquema de la imagen total del microscopio. Tenemos que primero el objetivo se encarga de formar una imagen real porque está del lado contrario de donde se puso el objeto, invertida porque está volteada y aumentada
porque es de mayor tamaño que el objeto. Y el ocular se encarga de tomar esta imagen para crear una virtual, es decir, que está del mismo lado que la imagen formada por el objetivo, invertida porque sigue volteada y aumentada porque es de mayor tamaño que la imagen del objetivo. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado y les sirva mucho, y si tienen alguna duda más, me la pueden hacer llegar. Gracias por su atención.